Bien, amados hermanos, llegamos a Marcos capítulo 6, el versículo 14 hasta el versículo 29, donde allí encontramos lo que sería el martirio de Juan el Bautista. El propósito de la lección, como podemos encontrar, es aprender de las necesidades de predicar el Evangelio. Estaba gritando. No, mamá. No. A manera de introducción, lo que nosotros al llegar a esta sección, vemos que Marcos inserta la narración acerca de la muerte de Juan el Bautista y lo que podemos notar entonces es que Marcos hace un paréntesis para hablar acerca de Juan el Bautista. También se menciona a Herodes Antipas, que era el hijo de Herodes I, como se ve, como nosotros lo encontramos en el episodio de Mateo capítulo 2, el versículo 16. Este versículo en particular, pues, habla acerca de la matanza de los niños. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Se ve básicamente de que, bueno, aunque Marcos no nos describe con exactitud su linaje, pero sí pude encontrar muchas referencias acerca de todos los Herodes. Tal vez en otra oportunidad, en otro tiempo, podemos hablar acerca de ello y extendernos un poco más. En referencia a lo que nosotros encontramos en Marcos, pues este Herodes era el hijo de Herodes el Grande, que era relacionado con el episodio que nosotros encontramos en Mateo capítulo 2, el versículo 16. También lo que podemos ver al saber de los milagros de Jesús, incluyendo Herodes mismo, quien le llegó la noticia de la obra que hacía, aunque en la misma identificación que nosotros encontramos, Herodes suponía que Juan el Bautista fuese resucitado. También en alguna parte de los judíos mencionaba que, o hacían referencia, que Jesús pues era Elías. En gran parte podríamos decir pues que esto era la expectativa que tenían los judíos en general acerca de las obras que Jesús realizaba. Entrando entonces un poco más lleno al estudio, lo que vemos entonces es que Herodes oyó del ministerio de Jesús y quedó perplejo de lo que de la obra que hacía Jesús. En primera referencia, lo que nosotros encontramos es acerca del rey Herodes. En Marcos capítulo 6, el versículo 14, dice de esta manera: el rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre y la gente decía: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos. Por eso es que estos poderes milagrosos actúan en él. Si bien es cierto, la referencia que se menciona ahí de Marcos en cuanto a... un momentito. En cuanto a la referencia de Marco lo relaciona o le utiliza o le da el título de lo que sería el título del rey de Herodes. Básicamente lo que hace Marco, utiliza algo que para aquel momento era una costumbre local, llamarle a Herodes rey. Aunque si nosotros vemos la referencia, él era tetrarca, es decir, según los designados por el Imperio Romano, que significa gobernante de una cuarta parte. Entonces, valga hacer la aclaración, ¿verdad? Herodes no era rey, sino que era gobernante. Sin embargo, ¿verdad? Lo que hace Marco es utilizar una referencia muy local en cuanto a la referencia que hacían a Herodes. Versículos 15 y 16, las referencias que encontramos dice que hacían referencia que era Elías y Juan el Bautista. En Marcos capítulo 6, el versículo 15 y el versículo 16 dice de esta manera: pero otros decían, es Elías, y decían otros, es un profeta, como uno de los profetas antiguos. Al oír esto, Herodes decía: Juan, a quien yo decapité, ha resucitado.
Encontramos algunas referencias de lo que sería Malaquías, capítulo 4, el versículo 5, en el cual hacía referencia a Elías. Estoy por enviarles al profeta Elías, antes que llegue el día del Señor, día grande y temible. Y la referencia misma que nosotros encontramos en Deuteronomio, acerca que hacía referencia a un profeta: el Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo, a él sí lo escucharás. Lo que se ve entonces en estos versículos, al decir que Juan había resucitado, pues era indicio de que su conciencia no le daba paz, y vemos entonces de lo que decía Herodes, en cierto sentido, aceptaba su culpabilidad. Por eso es que Herodes decía, Herodes, pues lo que se menciona en el versículo 16, decía: Herodes, Juan, a quien yo decapité, había resucitado. Lo que se ve entonces es curiosa la falta de deducción de Herodes con respecto a los milagros hechos por Jesús. ¿Cómo podía Jesús, cómo podía ser Jesús, Juan el Bautizador? Si nosotros cuando vemos la referencia en Juan capítulo 10, el versículo 14, se menciona, ¿verdad?, que Juan no hizo ningún milagro. Juan 10:41 menciona de esta manera: mucha gente acudía a él y decía, aunque Juan nunca hizo ninguna señal milagrosa, todo lo que dijo acerca de este hombre era verdad. Por eso, ¿verdad?, no encaja muy bien como la referencia que se menciona de Herodes en cuanto a Juan el Bautista se hablase, aunque Juan en ningún momento, ¿verdad?, en la referencia de Juan se menciona que hubiese hecho alguna señal milagrosa. Vemos ahora en el versículo 17 hasta el versículo 29, se nos comienza a mencionar lo que sería la vil muerte de Juan el Bautista, cómo se vino a entretejer todo esto y lo que vemos en el siguiente versículo. Herodes había enviado y prendido a Juan el Bautista. El versículo 17 dice de esta manera: porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodía, mujer de su hermano Felipe, pues Herodes se había casado con ella. Si bien Herodes había encarcelado a Juan el Bautista debido a la represión que Juan el Bautista le había hecho en la condición en la cual estaba, la cual se menciona de manera contundente, ¿verdad?, que él, la mujer que tenía, ¿verdad?, pues no le era lícito. Válgase la aclaración, ¿verdad?, lo que se menciona o la conducta pecaminosa que es mostrada en Herodes fue condenada por dos motivos. La primera, ¿verdad?, la que nosotros encontramos en Levítico capítulo 20, el versículo 10, donde aquí, ¿verdad?, el énfasis principal que vemos en la referencia a Levítico 20:10 era a causa de adulterio. El versículo 10 dice: si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adulterio como la adúltera serán condenados a muerte. En primera referencia, ¿verdad?, la acusación que le hace Juan el Bautista a Herodes es que no le era lícito. La relación en la cual estaban no era agradable a los ojos de Dios. Y la razón, ¿verdad?, que se menciona es que Herodes estaba en un adulterio. En la referencia que nosotros vemos de Josefo en las antigüedades, menciona, ¿verdad?, de que Herodes hizo un viaje a Roma. Se quedó con su medio hermano, quien se encontraba temporalmente en Roma. Mientras Antipas estaba allí, dice que se enamoró de Herodías. En ese momento estaba casada con la hija de Areta. En base a esta identificación o a este extracto que se menciona a Josefo en Antigüedad de los Judíos, se menciona entonces que Herodes estaba casado en el momento que se enamoró de Herodías. Es decir, que tanto Herodes como Herodías, ambos estaban en un matrimonio. Por eso, ¿verdad?, la acusación que se le menciona, o la acusación, ¿verdad?, que revela Juan el Bautista,
es porque él estaba en una relación de matrimonio, dejó esa relación de matrimonio por unirse a Herodías. Por eso es lo que nosotros encontramos en las acusaciones que se menciona de Juan el Bautista. Estaba en una relación la cual dice era considerada como adulterio. Y la otra referencia por la cual, o la segunda acusación que se le hace, era pecaminosa, ¿verdad? Porque el hombre tomó una mujer la cual era esposa de su hermano. Si consideramos únicamente el capítulo 20, el versículo 21, ya que estamos en el capítulo 20, y dice de esta manera: si alguien viola a la esposa de su hermano, comete un acto de impureza, ha deshonrado a su hermano, y los dos quedarán sin descendencia. Es decir, que era pecaminoso porque el hombre cuya esposa tomó era de su hermano, y en cierto sentido, pues era considerado como un incesto. Si terminamos de leer, ¿verdad? La narrativa de Josefo dice que mientras Antipas estaba en Roma, en un viaje posterior, huyó a la casa de su padre, Aretas. Posteriormente, el divorcio condujo a una guerra entre los naboteos y Herodes Antipas. Guerra, ¿verdad? Que en cierto sentido, pues perdió Herodes. Los judíos atribuían esta pérdida debido, ¿verdad?, al maltrato que Herodes hizo a Juan el Bautista. En la acusación que nosotros vemos de Juan, dice que le decía, no te es lícita. Y Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Más, el pasaje no está diciendo en un momento, diciendo, bueno, si te arrepientes de haberte divorciado y te bautizas, puedes seguir viviendo con Herodías. En ningún momento, ¿verdad? Es la narración que nosotros encontramos de Marcos. Más bien, ¿verdad? De manera muy clara y específica, Juan le dice, no te es lícito tenerlo. Es decir, la relación entre los dos tenía que terminar. Aunque en los versículos que nosotros encontramos de Juan el Bautista, se ve, ¿verdad?, que en cierto sentido Juan tenía un aprecio y temor a Juan el Bautista porque era considerado como profeta. Pero en el caso de Herodías, pues no era no era de su agrado, en otras palabras. Versículo, déjeme ver algo aquí. Okay. En el versículo 19, dice el versículo, Herodías le tenía rencor y deseaba matarlo, pero no podía. Entonces, en la referencia que nosotros encontramos de Herodes, si bien es cierto, Herodes le tenía respeto y quedaba admirado por la enseñanza que daba Juan el Bautista, en el caso de Herodías, la verdad que decía Juan el Bautista, para ella la consideraba muy dura. Y en virtud, ¿verdad?, de poder reaccionar a tomar una actitud de arrepentimiento, era lo contrario. Marco menciona, ¿verdad?, que le tenía rencor y deseaba matarle. Si vemos también, o lo que se puede denotar aquí, vemos algunas buenas cualidades en Herodes. Respetaba en cierto grado la justicia y la santidad de Juan. Y en cierto sentido, ¿verdad?, el hecho de tenerlo en la cárcel le protegía de la venganza que podía tomar Herodías. Pero quedaba, Herodes escuchaba a Juan el Bautista de buena gana y quedaba perplejo, ¿verdad?, con la enseñanza que Juan daba. En el caso de Herodías, ¿verdad?, pues era lo contrario. Quería, ¿verdad?, tomar venganza, quería, ¿verdad?, que Juan, que de una vez por todas se callara de la acusación que Juan, no acusación, ¿verdad?, sino en cierto sentido de la reprensión que Juan estaba haciéndole tanto a Herodes como a Herodías. Nótese el versículo 21 y el versículo 22. Vemos entonces el día oportuno. La hija de Herodías, Salomé, se revela entonces, dice que danzó y agradó a Herodes. El versículo 21 dice, llegó un día oportuno, cuando Herodes, su cumpleaños, ofreció un banquete a sus nobles y comandantes y a los principales de Galilea. Verso 22. Y cuando la hija de Herodías entró y danzó,
agradó a Herodes y a los que se sentaban a la mesa con él. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quiera y te lo daré. Aquí, en función de lo que se está mostrando en estos versículos, se sugiere que el baile que hace la hija de Herodías fue un baile muy atrevido delante de Herodes y de los invitados que estaban ahí. Según la historia secular, cuando hace referencia a Herodes, se menciona, ¿verdad?, que era muy inclinado a lo que sería la inmoralidad. Y en cierto sentido, lo que vemos en este versículo es, en base a la inmoralidad de este baile, es que en cierto sentido, pues, fue manipulado. Se ve entonces que la danza que hace Herodías solo puede entenderse o percibirse que fue una danza que fue de manera lasciva. Hay muchas similitudes, ¿verdad?, entre lo que hace Salomé y lo que el rey Asuero quería hacer con la reina Vasti en cuanto a exigir su belleza. Si nosotros revisamos en Esther, capítulo 1, el verso 11 y el versículo 11 de Esther, hay alguna similitud de lo que quisiera notar. El versículo 11 dice que llevaran a su presencia a la reina, ceñida con la corona real, a fin de exhibir su belleza ante los pueblos y sus dignatarios, pues realmente era muy hermosa. El verso 12, pero cuando los eunucos le comunicaron la orden del rey, la reina se negó a ir. Esto contrarió mucho al rey y se enfureció. La situación que nosotros encontramos de Vasti es que no quería quitarse el velo ante una sala llena de hombres que, si nosotros vemos, estaban en medio de un banquete, es decir, que habían tomado vino, en cierto sentido o en cierto grado, pues el hecho que quisiera lo que el rey le estaba pidiendo, pues iba a demostrarse o desnudarse en cierto sentido ante unos hombres que no le iban a guardar respeto. Y ante esta orden, pues vemos entonces que Vasti no quiso ir, sabiendo, ¿verdad?, lo que había o estaba dentro de esa habitación. La cita de Ezequiel, ¿verdad?, quisiera leerla más después. El versículo 24 de Marcos dice, la hija le pregunta a su madre, ¿qué pediré? Ella salió y le dijo a su madre, ¿qué pediré? Se ve entonces lo siguiente, el hecho que recurra a su madre implica, ¿verdad?, que realmente no sabía qué pedir. Implica, ¿verdad?, de que a lo mejor esperaba un buen consejo de su madre en cuanto a lo que debía pedir, es decir, como orientándole hacia lo que realmente deseaba. Pero si nosotros vemos la respuesta de la madre, vemos que inmediatamente la madre ni siquiera lo pensó. Tenía planeado todo. Sabía que realmente iba a pasar esto. Sabía, ¿verdad?, de que Herodes iba a ser fácilmente manipulado con la danza que la hija, ¿verdad?, posiblemente hubiese preparado de antemano. Y nótese que dice la Herodías, la cabeza de Juan el Bautista, le respondió ella. Posiblemente, ¿verdad?, no esperaba esa respuesta a Salomé, pero en función de lo que se menciona en Mateo capítulo 10, perdón, Mateo capítulo 14, el versículo 8, instigado por su madre, le pidió, dame una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Vemos entonces de que una vez que recibió la respuesta, se dirigió ante Herodes y le pidió exactamente lo que la madre le estaba pidiendo. Marco no registra, ¿verdad?, la respuesta de Salomé. En cambio, Mateo, ¿verdad?, menciona de que inmediatamente fue ante Herodes y le pidió lo que exactamente su madre le había dicho. El libro de Ezequiel, ahora sí quisiera leer esta cita. Ezequiel, capítulo 16, el versículo 44, dice de esta manera.
Los que acostumbran citar refranes dirán esto de ti: de tal palo, tal astilla. Creo que la Nueva Biblia de las Américas dice así: todo aquel que cita proverbio repetirá este proverbio acerca de ti, de tal madre, tal hija. Lo que quise mostrar, ¿verdad? Aquí para relacionar un poco en cuanto al momento de la respuesta de Herodías. En otras palabras, no solamente se ve lo que sería vengativo y llena de odio que estaba Herodías, pero si nosotros vemos al momento de que Salomé diese lo que su madre estaba pidiendo, se lo dijera con tal prontitud a Herodes, implica, ¿verdad?, lo que este proverbio menciona, ¿verdad?, de tal palo, tal astilla. Es algo en el cual, ¿verdad?, pues ambas mujeres, pues eran lo mismo, eran vengativas, llenas de odio en su corazón. Y lo que se ve de Herodías, ¿verdad?, pues no está pensando en honores, no está pensando en palacio o en ropa o con joyas para su hija, sino que lo que está pidiendo, ¿verdad?, o lo que pide es que cierta cabeza en una bandeja. Y literalmente, ¿verdad?, al momento que Herodes haga cumplimiento a esa promesa, pues vemos entonces, ¿verdad?, que iba a llegar, ¿verdad?, esa bandeja con la cabeza de Juan el Bautista, y nos imaginamos, ¿verdad?, pues la sangre que todavía estuviese fresca en ese plato. Mateo entonces representa a Salomé en igual descaro, porque lleva el plato diciendo: dame aquí en bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Ambas eran iguales, aunque a lo sumo, ¿verdad?, tal vez esperaba algo diferente Salomé, pero al momento, ¿verdad?, que da la respuesta pronta y rápida de Herodes, pues vemos, ¿verdad?, que ambas eran la misma. Versículo 26, se ve entonces que Herodes se entristece mucho por la respuesta que Salomé le da. Aunque el rey se puso muy triste, sin embargo, a causa de sus juramentos y de los que se sentaban con él a la mesa, no quiso contradecir. Se ve entonces de que Herodes tenía miedo, posiblemente, ¿verdad?, de hacer enojar a su esposa. Y no solamente esto, ¿verdad?, sino lo que se ve aquí es, además del debido juramento ante sus amigos, ¿verdad?, o de los que estaban ante el banquete, fue una reacción, ¿verdad?, que no necesariamente, ¿verdad?, pues esperaba. Por eso vemos la reacción de Herodes, en el cual dice que se encontraba de manera triste. Verso 27 dice: así que enseguida envió un verdugo con la orden de llevarle la cabeza de Juan. El hombre fue, decapitó a Juan en la cárcel. Verso 28, y volvió con la cabeza en una bandeja. Se la entregó a la muchacha y ella se la dio a su madre. Vemos que Herodes tenía mucho que ganar, en el sentido, ¿verdad?, de ejercer su autoridad. Pero más sin embargo, debido a que la inmoralidad le venció, en vista de que había comprometido, ¿verdad?, su juramento ante las personas que estaban ahí sentadas, vemos entonces, ¿verdad?, que cede ante la promesa que él está haciendo. Y ante la petición de Salomé, pues vemos que, aunque fuese de manera triste, Herodes, ¿verdad?, hace cumplir la promesa o lo que le está pidiendo Salomé. A manera de conclusión, ¿verdad?, de este pequeño estudio, lo que nosotros vemos aquí, la primera lección que aprendemos de Juan el Bautista es el asunto de la necesidad que los predicadores debemos de hacer. Y lo que se ve aquí de Juan el Bautista es que él predica la verdad. Y la verdad que se ve en este versículo es que la relación en la cual estaba Herodes con Herodías
no era una relación aceptable. Su condición matrimonial era adulterio. Y no solamente adulterio, sino que era agravada con el hecho que eso era considerada incesto, el hecho de que Herodía fuese mujer de su hermano. En algunos comentarios que pude leer, el hecho de que Juan el Bautista exhortara a Herodes es porque en cierto sentido Herodes como que había abrazado la ley judaica. Esto, ¿verdad? Lo tendré que confirmar, por eso no lo menciono de manera ferviente. El asunto es de que a pesar de que Herodes fuese un gobernante, a pesar de que Herodes, ¿verdad?, tenía la fama de no ser tan indulgente con sus enemigos, vemos a Juan el Bautista que estaba predicando una verdad, que estaba exhortándole acerca de su condición y que su condición no era la aceptable. Y vemos entonces que al final el hecho de predicar la verdad literalmente le llevó a perder la cabeza. Y es algo en el cual nosotros, los que predicamos, debemos de tener en cuenta esto. Muchas veces tenemos que predicar con la congregación. A veces, ¿verdad? Por favoritismo, no predicamos la verdad. Y muchas veces nos puede perjudicar. De Juan, lo que nosotros aprendemos es, independientemente de quién es la persona a la cual estaba mal en su situación espiritual, de Juan aprendemos, ¿verdad?, que lo hacen. Exhorta ante las personas a que la situación en la cual están no era la correcta. De Juan también nosotros aprendemos acerca de la necesidad de predicar la verdad, no entretener. Y siempre, ¿verdad?, que hago referencia a esto, me recuerdo del hermano Gerardo Cambronero de Costa Rica, que el hermano siempre sube a predicar y siempre dice, hermano, traigo un sermón para exhortarle. Y nunca, ¿verdad?, en lo que yo recuerdo que estuve en Costa Rica, nunca recuerdo que el hermano hubiese dado una predicación suave en el sentido del amor, en el sentido de la compasión, misericordia. El hermano siempre llegaba y decía, les traigo un sermón que es de exhortación. Y no es que los hermanos pues se sintieran, fuésemos en ese momento, estuviésemos haciendo lo incorrecto, sino que la condición del hermano era esa, le gustaba siempre estar exhortando. Como hay también muchos hermanos que siempre enseñan del amor, pues el hermano siempre enseñaba acerca de la exhortación. Y es que, aunque no nos guste la exhortación, pues realmente debemos de hacerlo. Y esa es la función primordial que nosotros tenemos o que debemos de tener como predicadores. Tenemos entonces la misión de predicar la verdad. Esto implica, ¿verdad?, que vamos a amonestar, vamos a exhortar, vamos a hablar sobre las necesidades que tiene la iglesia con el énfasis de que nosotros tenemos que mejorar. Y nunca, ¿verdad?, debemos de irnos al otro extremo de entretener a la gente para que nadie se vaya de la iglesia. Es algo, ¿verdad?, que no es lo correcto. Y eso es lo que nosotros aprendemos de Juan el Bautista, de predicar la verdad. Vemos al final, en el versículo 29, que sus discípulos llegan, ¿verdad?, por el cuerpo de Juan el Bautista. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cuerpo y le dieron sepultura. Y con este versículo, pues, cerramos el paréntesis que Marcos injerta, ¿verdad?, o inserta en el capítulo 6 acerca de la muerte de Juan el Bautista. Gracias, amados hermanos, por el tiempo y la oportunidad que nos presta a estudiar su palabra. Y si Dios nos lo permite, ¿verdad?, pues el próximo estudio, ¿verdad?, llegaremos a la parte importante del capítulo 6 y lo que encontramos a partir del versículo 30 del capítulo 6 de Marcos. Que el Señor entonces les bendiga.